Hola a todos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de empezar a ver nuestro video para estar informado de los nuevos videos. En el último capítulo, Omar encontró un poema escrito por Melissa en el bolsillo de la chaqueta. Me pregunto si Omar le dirá algo a Melissa sobre poesía. Ekif entra en el dormitorio. Nebahat lo despedirá. ¿Dónde ir? En Ekif dice que esta es mi casa. En Nebahat, este ya no es tu hogar, es el hogar para mí y mis hijos. Cuando Kinen viene o no puedes conocerlo, le dices sarcásticamente a tu novia. Nebahat intenta sacar a Ekif. En Ekif, cuando los niños me ven durmiendo en otra habitación, dirán lo que vas a decir. En Nebahat, él dirá, ¿cómo los verás? Ekif pregunta si se lo vas a decir a los niños. Los nervios de Nebahat estaban tan tensos, así que ese es tu problema, no te preocupes, no quiero que mis hijos sepan por qué nos estamos divorciando, después de todo, eres su padre, desafortunadamente. Emel compara a una mulle que pasa con su madre mientras juega con amigos en el jardín de la casa y comienza a correr detrás de ella. Su tío estaba saliendo de la casa en ese momento y vio a Emel corriendo y comenzó a correr detrás de Emel. Se sube al autobús. En Emel, se sube al autobús detrás de ella. Cuando ve a su tío Emel subir al autobús, detiene a un niño que pasa, recoge su bicicleta y va tras el autobús. Detiene el autobús y recoge a Emel. Emel le dice a su tío, mira, tío, te di J.E. que mi madre viene a mi cumpleaños. Se acerca a ella, la llama mamá y se molesta mucho cuando ve a otra mujer. En ese momento, Omer y Asille se alarman cuando no ven a Emel. Sengul llama a Orhan. En Orhan, el tío dice que vamos de vía J.E. con un sobrino. Orhan lleva a Emel al cementerio. Él le dice algo en la tumba de sus padres. Piensan que no entiendes lo que está pasando porque eres pequeño. Pero no lo creo, eres una chica muy inteligente. Mira, tus padres no están muertos, tienes razón. Las personas mueren dos veces, cuando toman sus últimos alientos, y cuando sus seres queridos los olvidan, mueren. Ahí es cuando realmente muere. Mira, mi hija es tu madre y tu padre, ambos son mis queridos, mis pulmones. Solo han experimentado la primera de las muertes. Pero no tenían esto último. No los hemos olvidado. No los busques más en las calles, chica. Manténlos vivos en tu corazón, dice. Lloran y se abrazan. Melissa va a Kadir. Querrá café. No te gusta la poesía, dice. Kadir no sabe lo que quiere decir. Omar llega a la escuela mientras Melissa se para en el pasillo. Cuando Sonkan ve a Melissa, anima a Omar a hablar con ella. Omar va a Melissa y leí el poema anoche. Si no hubieras puesto ese poema en mi bolsillo, nunca me habría atrevido, y él diría, te amo. Melissa se sorprende al ver la chaqueta en Omar. Dice que llevas la chaqueta de Kadir. En Omar, sí, dice, ¿qué pasó? Melissa dice que no escribí ese poema para ti, ha habido una fechoría. Omar, le escribiste ese poema a mi hermano, le dice a mi hermano. Se irá nervioso. Omar llega a Kadir. ¿Cómo te atreves a humillarme? ¿Qué clase de hermano eres? Kadir tira de Omar a un lado. Kadir pregunta qué pasó. Omar lanza el poema a Kadir y dice, mira lo que pasó. Melissa escribió este poema para ti, y pensé que me lo escribió, así que fui y me abrí como un idiota, y di J.E., estoy enamorado de ti, me humillaste, hermano, vergonzoso. Él pregunta si son amantes. Kadir dice, ya es suficiente, y no hay nada entre nosotros. Omar te pregunta si no te gusta. Kadir hace una pausa por un momento y dice que no le gusta. Omar está desesperado, pero dice que está enamorado de ti. Sonkan viene a ti cuando Omar sale de la escuela. La cara de Melissa está desordenada, ella pregunta qué pasó. En Omar, Melissa le escribió esa nota a mi hermano, y voy a salir a caminar, y ella dice, sigue conmigo, y ella se ha ido. Nebahat solicitó el divorcio de Ekif. Envió el protocolo de divorcio negociado. Solo dejó a Ekif la casa de verano. En Ekif,
Él dice que debes mantener tu pecado en casa. Mira a esa señora de Nebahat. Mi hijo dice que mis hijos no crecen sin padres. Estará furioso por la actitud de Nebahat. Aibuke y Olcan se sientan en casa, mientras Aibuke pregunta qué está pasando. En Sonkan, Melissa Kadir dice que ama a su hermano. Aibuke le dice que él lo sabe, que Melissa se lo dijo en la escuela. Pero no sabía que eran amantes, dice, y Zeynep publicó una foto anoche. Sonkan se enoja cuando ve la foto. Mi hija dice, si supieras por qué lo sabías, no sabes cuánto animé a Omar a abrirse a Melissa. En Aibuke, me dirá qué pasaría si no me animaste. Ekif entra en la habitación mientras Nebahat rasga las fotos. ¿Qué estás haciendo? No es suficiente para sacarme los nervios, es hora de las fotos. Nebahat echa a Ekif de la habitación. Ekif, ya no te conozco, Nebahat, ¿qué vas a hacer? Tomar mi propiedad y dejarme en el medio. Sabes que eres una propiedad, una casa, cualquier escritura, ya sabes, eres una mulle que come mucho dinero, incluso pago por tu abogado. Romperá los papeles del divorcio. Él dice que no romperá mi matrimonio todos estos años debido a sus ridículos celos. Él dice, son celos estúpidos. Ekif dice, cuando te convertiste en un mercenario, Nebahat. Nebahat no puede soportar las palabras de Ekif, tú eres el que me engañó con mi mejor amigo, tú eres el que me mintió, y estoy destruyendo esta casa. Ekif dice que vas a pagar por lo que has hecho. Mientras tanto, Melissa y Doruk llaman. Preguntan, ¿qué pasó? Dice que no es nada. En Ekif, dice, estás escuchando la puerta ahora. Él dice, escuchamos tu voz subiendo las escaleras en Doruk y vinimos a ver qué sucedió. No es gran cosa, dicen que es una pequeña discusión y envían a los niños a sus habitaciones. Ekif le dice a Nebahat, del mismo modo, no le vas a decir nada a los niños, vas a ir, vas a hacer que tu peluquero te tiña la cabeza, tu manicura, tu pedicura, te vas a sentar en casa como una reina, no hay divorcio, siéntate sobre tu rodilla. Él dice, no soy una mulle que temerá a su esposo, y serás recompensada por lo que ha hecho. Sonkan viene a Omar. Ella dice que no sabemos que son amantes justo enfrente de nosotros. Omar se sorprende. Sonkan dice que los desvalidos se están reuniendo y muestra la foto. Omar se enoja cuando ve la foto, dice que me mintió. Omar se acerca a su hermano y le pide una cuenta. Me mentiste, dice que no eras amante. Kadir dice, lo que sea que te diga, no lo estires. Omar muestra la foto, dice buena suerte pasando el rato. Kadir dice, cuando miras una foto y dices, me mintió mi hermano. Omar, si no lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste cuando llegaste a casa? Y si sentías lástima por mí, él decía, dice que ya no vivirá aquí. Kadir dice que no vas a ir a ninguna parte. En Omar, dice, eres mi madre o mi padre, no puedes interferir conmigo. Si me muero por ti, él dirá, sigo siendo el mayor de esta casa. Omer te dice todo en su momento de enojo, lo soportas, o sabes que caminamos a la escuela bajo la lluvia porque no tenemos una tienda de comestibles, sabes que comemos de la basura de la tienda de comestibles porque él no te lo da, no, porque no sabes por qué, para que no nos enojemos, para que no tengamos que ir a mis espaldas y pasar el rato con la chica que amo. Kadir, no he hecho nada malo, mal, dice cree lo que quieras creer y se va. Por la mañana, Maslum y Kadir vienen. Le dice a Olcan y a Aibuke que la escuela que nos dejará desvalidos. Cuando Omar sale, se va sin siquiera mirar a Kadir. En Sonkan, se ve a del coche y va tras Omar. Kadir envía a Asille a Omer. Le pregunta qué le pasó al desvalido Asille. En Asille, dice, pelearon por él como si faltara una Melissa. Melissa ve a Omar en la escuela y viene a él. Él te preguntará cómo estás. Omar responde opacamente. Melissa pregunta si estamos enollados. Omar se enoja, dice, no deberíamos prolongarlo, y cuando eso sucede, es como si sintieras lástima por mí y va a Sonkan. En Kadir, llevóte a la oficina del director y vio a Susan en Italia. Susan le dice a Kadir que vaya al cine. Kadir está de acuerdo. Melissa se molesta mucho cuando ve estas cosas y va a clase. Cuando Nebahat se entera de que es el cumpleaños de Emel, dice, celebremos. Te dirá que le compres a Emel un vestido de princesa y zapatos ligeros. Sengul está preparado para irse por la noche, pero Omar,
Asille y Kadir no quieren ir. Pero cuando ven que la ambición es muy feliz, no pueden soportarlo y aceptan irse. Le pide dinero al gran Susan. Susan dice que puede sacarlo de mi bolso. Cuando ve el informe del hospital en la gran bolsa, le pregunta por qué fue al hospital. Cuando ve el papel en la mano de Ousem, dice, lo dejarás ir. Entonces dice, es mi hermano. Le encantaría. Me pregunta si mi padre lo sabe. Cálmate, este bebé dice que es mi bebé. ¿Qué quieres decir? Genial, es mi bebé. Ella dirá, has estado embarazada de ese hombre. Susan va tras Wander. Estaba empacando su maravillosa maleta. Susan me ruega que le cuente todo en la puerta. Durante una pelea entre él y Ousem, Susan cae por las escaleras. Cuando Ekif llega a casa y ve a Kadir y sus hermanos, le dice a Nebahat lo que están haciendo aquí. Él dirá, me divorciaré de ti, Nebahat, y te quitaré su propiedad, lo que sea que tenga. Ekif dice, ¿de qué demonios estás hablando? De una manera muy relajada, les dirá a estos niños ahora que mataste a sus padres, eso está bien. Está conmocionado por lo que dice Ekif Nebahat. ¿Se divorciará Ekif de Nebahat? Susan se cayó por las escaleras, me pregunto qué le va a pasar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar tus notificaciones para llegar a los últimos episodios de Todo por mi familia. Si desea continuar con dichos videos, haga clic en me gusta y comente nuestro video. Adiós.